En el video anterior montamos una pajarera en un árbol. Un herrerillo se mudó, puso sus huevos y al poco tiempo nacieron 9 polluelos. Pero entonces la madre se dio cuenta de que uno de ellos estaba demasiado débil y lo sacó del nido. Te sorprenderá saber cuántos sobrevivirán y cuántos dejarán este mundo sin ni siquiera alzar el vuelo. Al séptimo día noté que empezaban a formarse pequeñas plumas en las alas de los polluelos y su piel se había oscurecido notablemente. Sus ojos seguían cerrados, pero eso no les impidió devorar grandes cantidades de comida y ganar peso muy rápidamente. Cada día, los padres tenían que volar de árbol en árbol buscando alimento para sus crías, siempre hambrientas. Los polluelos habían crecido tan fuertes que cada vez que llegaba el padre, levantaban sus picos hacia él con tanta fuerza que casi empujaban al pobre herrerillo fuera del nido. Pero al revisar esta grabación, vi otro polluelo inmóvil en lo alto del nido. Parece que hemos perdido a otro. La madre también lo notó, y entonces ocurrió algo que simplemente no puedo expresar con palabras, al menos no de una manera que te haga daño. Y desde luego no puedo mostrarlo. Poco después, 2 moscas entraron en la pajarera y revolotearon desde la entrada. En ese momento apareció el macho y las moscas asustadas empezaron a zumbar dentro, asustando tanto a la hembra como al macho, quienes huyeron de inmediato. En la siguiente toma algo extraño apareció en la pared. Todavía no tengo ni idea de qué era ni cómo llegó allí. Al 8º día, los polluelos habían crecido aún más y algunos se habían metido bajo el musgo. Por eso ni yo ni su madre podíamos decir cuántos quedaban en el nido. Entonces decidí hacer algo que mencioné en el video anterior. Los polluelos estaban ahora sentados contra la pared de la pajarera con solo una tabla de madera debajo. Esperé un momento a que los padres se fueran volando, me puse guantes para no dejar mi olor en los polluelos y subí a la pajarera con un destornillador. La forma más rápida y segura era quitar la pared frontal y mover con cuidado a los polluelos hacia el centro del nido con la mano. Tras quitar la pared, aparté a los polluelos con rapidez y cuidado para prepararles un mejor espacio en el centro. Para mi sorpresa, no parecían asustados en absoluto ni emitieron ni un solo pío. Al final, sostuve a uno de los polluelos en la mano para observarlo más de cerca y mostrárselos en detalle por primera vez. Observen su curioso peinado y esas sorprendentes grandes aberturas para las orejas cerca de los ojos. Volví a colocar la pared frontal y justo en ese momento los padres regresaron regañándome en voz alta y tratando de ahuyentarme. Como era de esperar, la madre voló de nuevo al nido y al no notar nada inusual, reanudó tranquilamente la alimentación y el cuidado de sus crías. Los pequeños ni siquiera tenían miedo de comer arañas enormes. Al fin y al cabo son deliciosamente crujientes. Sorprendentemente, al 11º día la hembra trajo un mechón de pelo al nido, aparentemente dándose cuenta de que no había suficiente material suave y delicado dentro. A pesar del agujero y la ventana que habíamos hecho en la pajarera, seguía sin entrar suficiente luz para capturar una imagen nítida con la cámara. Así que decidí mejorarla un poco. Tomé una tira LED que funciona con una fuente de alimentación USB, corté un trozo corto con tijeras y desconecté el conector con un soldador. Luego, con la misma herramienta añadí 3 metros de cable para que la luz llegara desde el enchufe hasta la pajarera. Parece que funciona. Después pegué la tira a un palito de helado y la conecté a un interruptor Wi-Fi. Así, pude controlar la iluminación de la pajarera con mi smartphone. Los adaptadores de corriente, tanto para la cámara como para la luz, estaban ocultos en las ramas del abeto bajo la pajarera, dentro de una bolsa de basura de 35 litros que servía de protección contra la lluvia. Después subí el cable hasta la pajarera y lo fijé con silicona caliente. Todo parecía perfecto. Pero con el tiempo esto causó otro problema. Ya estaba oscuro afuera, pero la pajarera estaba bien iluminada. La hembra quiso salir volando pensando que aún debía ser de día, pues había luz adentro.
pero en cuanto asomó la cabeza y vio que era de noche, se quedó paralizada, confundida y sin saber qué hacer. Apagué la luz inmediatamente y programé un temporizador para que se apagara más temprano por la noche. Los polluelos ya estaban casi completamente cubiertos de plumas, que también habían empezado a crecer en sus diminutas colas. Con el tiempo cavaron túneles bajo el musgo y emergieron en un rincón de la pajarera. Al principio a la madre no le gustó, ya que los polluelos estaban dispersos y no podía mantenerlos calientes a todos a la vez, pero finalmente cedió y simplemente se sentó en medio del nido, justo sobre el musgo, intentando cubrirlos lo mejor que pudo. Al poco tiempo, los polluelos habían crecido tanto y estiraban tanto el pico que a veces su madre no podía alcanzarlos para alimentarlos bien. Tenía que trepar al musgo para poder hacerlo. Y así se veía el primer ejercicio de alas de uno de los polluelos. El momento de emplumar se acercaba claramente. En un momento dado, la madre trajo un pelo largo de animal al nido y de alguna manera terminó en el pico de uno de los polluelos. Estaba a punto de ayudarlo, pero parecía que esos bigotes ridículos no le molestaban en absoluto, y finalmente el pelo desapareció solo. Mañana del día 15. Es difícil saber cuántos polluelos quedan en el nido. Puedo ver claramente 4, pero es posible que algunos sigan escondidos bajo el musgo. O quizá ocurrió algo y la cámara no captó el momento. La madre parece estar comprobando si quedan polluelos bajo el musgo, pero parece que no los hay. Aunque solo queden 4, todos parecen estar completamente sanos, y a estas alturas es poco probable que mueran, al menos no de enfermedad. Aunque todos los polluelos nacieron casi al mismo tiempo, uno de ellos se desarrolló mucho más rápido que los demás. Basta con observar el tamaño y las plumas en comparación con sus hermanos. Quizás se deba a que los dos polluelos más grandes solían trepar más alto en el nido, acercándose a la entrada, y así eran los primeros en recibir alimento de sus padres. Esto les daba una clara ventaja en el crecimiento. A veces literalmente se sentaban encima de los bebés más pequeños, así que parece que ahora tenemos 2 polluelos fuertes y 2 más débiles. Sin embargo, el más fuerte no siempre sobrevive, porque ser fuerte no significa necesariamente ser inteligente, y pronto entenderás exactamente a qué me refiero. A la mañana siguiente no vi a los padres en el nido durante varias horas. Sabiendo que los polluelos necesitaban comer varias veces por hora, encontré una oruga y decidí intentar alimentarlos con pinzas. Como era de esperar, los polluelos se dieron cuenta al instante de que no era su padre o madre. Se apretujaron contra el fondo del nido, intentando esconderse de lo que creían que era un depredador. Dejé la oruga dentro y cuando la madre finalmente regresó, la vio y se la llevó inmediatamente afuera. Quizá pensó que estaba envenenada. A veces la madre parecía comprender que el polluelo más pequeño y débil también necesitaba comida, y creo que se la daba deliberadamente. El polluelo más grande protestaba, abriendo el pico de par en par con frustración, pero para su madre todos son iguales. Al día siguiente, uno de los polluelos comenzó a acicalarse activamente las plumas y a entrenar sus alas. Después de lo cual se subió al musgo. Saltó hasta el agujero de la entrada, lo agarró con el pie y echó un vistazo. Solo le bastaron unos segundos para darse cuenta de que había un vasto mundo abierto ahí afuera. Al día siguiente volvió a asomarse. En ese momento su madre regresó a casa. Pareció un poco sorprendida al verlo parado justo en la entrada. El polluelo fue empujado de vuelta al nido porque aunque ya parecían enredillos adultos, aún no estaban listos para salir volando. Si se hubiera ido ahora, probablemente habrían muerto. Después de eso, el mismo polluelo pareció discutir algo con su hermano más fuerte. Quizás no le gustaba estar en el nido. Unos minutos después, uno de ellos corrió hacia la salida, dejó caer un poco del lastre y desapareció en lo desconocido. Justo después de él, el segundo polluelo más desarrollado hizo lo mismo y se lanzó a la incertidumbre. No sé qué les pasó, pero sus posibilidades de sobrevivir eran bastante bajas. Después de todo, aún estaban demasiado débiles para volar correctamente y era probable que se convirtieran en presa fácil de un depredador. Los 2 polluelos más débiles y probablemente más inteligentes permanecieron en el nido, continuando su lucha por la vida.
Siguieron comiendo, ganando fuerza y entrenando, preparándose para partir no cuando quisieran, sino cuando su madre les dijera que era el momento. Faltaba poco para que alcanzaran el vuelo. Los pequeños probablemente estaban contentos de haber sobrevivido y de haberse convertido casi en adultos, pero aún no sabía qué les esperaba en su última noche en el nido. Alrededor de la medianoche, la cámara captó movimiento en el árbol sobre el nido. Increíblemente era un animal parecido a un hurón. Pero, ¿cómo llegó allí? Rápidamente saltó a la pajarera, echó un vistazo al agujero y empezó a meter la pata intentando atrapar a los polluelos. ¡Oh no! ¡Está sacando algo! Por suerte solo es un montón de musgo. Pero solo unos segundos después logra atrapar a uno de los polluelos y lo saca del nido. Lo sube al tejado y el pobrecito cae al suelo sin querer. El hurón salta inmediatamente tras él. Me costó muchísimo ver esta grabación. Esperaba que con un solo polluelo bastara y que el último se quedara en paz. Pero apenas unos minutos después, el depredador regresó para terminar lo que había empezado. El hurón intentó desesperadamente alcanzar al polluelo restante, pero como el techo estaba inclinado, tuvo problemas para sujetarse y equilibrarse adecuadamente. Otro gran trozo de musgo se le pegó en la pata, se atascó en el agujero y bloqueó la entrada. El hurón intentó sacarlo, pero el musgo se desgarró y no pudo pasar. Tras unos 2 minutos de forcejeo, el depredador se rindió, aparentemente decidido a volver la noche siguiente. Por la mañana encontramos al último polluelo dentro del nido. Por suerte había sobrevivido ileso a las afiladas garras del hurón. Sin embargo, estaba asustado y no sabía qué hacer. El nido estaba completamente destruido. Si se quedaba una noche más, probablemente no sobreviviría. El hurón casi seguro que regresaría esa noche. La madre del polluelo apareció afuera y descubrió que la entrada estaba bloqueada. No entendía qué había pasado ni si alguien dentro seguía con vida. El padre pronto se unió a ella y juntos comenzaron a llamar a su polluelo con sonidos suaves pero urgentes. El pequeño los oyó y empezó a intentar salir, agarrándose al musgo. La madre intentó desbloquear la entrada desde afuera. El polluelo la animó con suaves llantos y tras varios minutos logró colarse en el nido con comida en el pico. Ahora su misión era sacar al polluelo a toda costa y salvarlo de una muerte casi segura. Volvió a salir volando, llamándolo desde afuera del nido. A veces la madre asomaba la cabeza, instando al polluelo a seguirla hacia la luz. El pequeño reunió todas sus fuerzas y empezó a saltar dentro de la casa, intentando descubrir cómo salir volando. No parecía saber exactamente cómo hacerlo y revoloteó hacia la pequeña ventana del techo. Luego trepó hasta la entrada, pero algo lo asustó y saltó de vuelta al nido. Su madre regresa, intentando sacarlo sin ni siquiera entrar al nido. El polluelo se arma de valor una vez más y salta hacia la entrada. Permanece allí sentado varios minutos, contemplando un mundo que nunca antes había visto y dejando que sus ojos se acostumbren a la brillante luz. Y entonces salta hacia adelante y alza el vuelo por primera vez en su vida. Al principio de esta historia había 9 pollitos y creía firmemente que al menos la mitad sobreviviría, pero la naturaleza tiene sus propias leyes y pueden ser muy despiadadas. Solo un pollito lo logró, el más inteligente, el más paciente y resiliente, el que se adaptó y aguantó hasta el final. Y eso basta para saber que construir esta casita de pájaros no fue en vano. También tenemos otro video corto que muestra lo que sucedió en un nido de palomas. Es interesante, pero bastante corto. Si quieren verlo, lo publicaré en este canal próximamente.